Bienvenidos al webinar en español de la Fundación de la Parálisis Cerebral. Tenemos el gusto hoy de estar acompañados por expertos en parálisis cerebral del Hospital Scottish Rite en Dallas, Texas. Tenemos con nosotros a la doctora Verónica Meneses, quien es pediatra del desarrollo, la doctora Fabiola Reyes, que es especialista en medicina física y rehabilitación, y al doctor Lane Wimberly, que es ortopedista pediátrico. Mi nombre es Mauricio Delgado, soy neurólogo pediatra y tengo el gusto de moderar esta sesión. Y antes de empezar, quisiera compartir con ustedes cuáles son los objetivos que tenemos hoy para poder hablar sobre la parálisis cerebral. Primero que nada, vamos a hablar de una introducción general a lo que es la parálisis cerebral, cuál es el proceso de diagnóstico, por qué es importante continuar con investigación y en las formas en las que podemos nosotros apoyar al niño con parálisis cerebral en la casa y en la comunidad. Y después hablaremos sobre los diferentes tratamientos, las diferentes terapias que se pueden utilizar para ayudar a la persona que tiene parálisis cerebral y para que puedan entender cómo es este proceso del manejo de esta condición. Empecemos primero entonces platicando de qué es la parálisis cerebral y para eso voy a pedirles a la doctora Verónica Meneses y a la doctora Fabiola Reyes si nos pueden explicar qué es la parálisis cerebral, cuáles son las manifestaciones de este desorden y cómo se diagnostica. Empecemos, ¿qué es la parálisis cerebral? Doctora Meneses. Muchas gracias, encantada. La parálisis cerebral se trata de afectaciones de los movimientos y la doctora Reyes nos va a ayudar a entender eso más, pero puede ser afectaciones de los músculos de cualquier parte del cuerpo, inclusive las piernas, los brazos y también los músculos en otro nivel de la boca, la garganta, los intestinos. Así que se requiere un manejo muy integrado para tratar todos los sistemas corporales que se pueden manifestar con problemas, para apoyar al niño y para que ese niño tenga una vida plena y para que esté sano y que tenga alimentación buena y también experiencias positivas a lo largo de su vida. Muy bien. Entonces, la parálisis cerebral significa tener problemas con el movimiento, no solamente de los músculos de los brazos y las piernas, sino también el movimiento de otras partes internas de nuestro cuerpo, como decía usted, doctora, el del intestino y otros órganos. Este trastorno del movimiento y de la postura, ¿es algo que es para toda la vida o es nada más por un corto tiempo? Esa es una condición de por vida, empezando pues al nacimiento, en cuando el bebé nace, y es algo que se tiene que manejar durante todas las etapas del desarrollo. Y es algo constante porque siempre van a tener este diagnóstico, pero puede tener manifestaciones diferentes dependiendo de la etapa de desarrollo. Por ejemplo, inicialmente los movimientos del desarrollo que ocurre cuando el niño tiene 3 meses, 4 meses, 6 meses, van a ser parte del enfoque de la terapia, de los tratamientos, y cuando el niño va creciendo, puede ser otro tema diferente. Por ejemplo, durante la adolescencia, los niños con parálisis cerebral pueden tener trastornos conductuales, problemas en la escuela, con aprendizaje, y eso también requiere un manejo muy específico. Muy bien. Entonces, este trastorno motor se debe, como dice, parálisis cerebral, pues cerebral quiere decir realidad en el cerebro, la persona con parálisis cerebral, estos síntomas que pueden ser más allá de lo motor, más allá del movimiento, como decía usted, problemas de aprendizaje, podría ser epilepsia, podría ser otros déficits visuales, auditivos, etc. Entonces, la parálisis cerebral
puede ser muchas cosas, no es una sola cosa. Sí. ¿Qué nos pueden decir de las causas? O sea, ¿qué causa esta normalidad en el cerebro o esta alteración en el cerebro que produce la parálisis cerebral? Yo, si me permite, por favor, yo puedo contestar esa pregunta. Entonces, hay muchas causas de la parálisis cerebral. La que vemos que es más, que vemos con más seguido es cuando los niños nacen prematuros y ahí es algún tipo de cicatriz que se forma alrededor de los ventrículos, que es el área del cerebro que sostiene el líquido del cerebro. Bueno, esta es solamente una. Hay veces que no sabemos por qué pasa la parálisis cerebral. Otras veces también puede ser que hubo algún tipo de trastorno en el embarazo donde le faltó la sangre o el oxígeno al cerebro y hay una lesión más específica en el cerebro y nunca sabemos, es muy difícil saber por qué pasa eso. A veces podemos hacer investigaciones después cuando de la sangre, de la familia y saber si como quiera eso contribuyó a la lesión, pero muchas veces es muy difícil saber específicamente qué es lo que causa la lesión. Pero en la mayoría de los casos, doctora Reyes, se identifica una lesión con los estudios que se pueden hacer, como estudios de imagen del cerebro. La mayoría de los casos se sabe la causa. Sí, bueno, no, sí sabemos la lesión que está en el cerebro y podemos identificar la lesión con una resonancia magnética o a veces hasta con una tomografía, aunque la manera preferida es con la resonancia magnética. También ahorita ya estamos hablando mucho en nuestras organizaciones sobre también los trastornos genéticos y es algo también que estamos viendo y estamos investigando más. Ok. Entonces es importante entender cuál es la lesión que existe en el cerebro. Me imagino primero para confirmar que es parálisis cerebral, que no estamos hablando de otra cosa que pudiera ser progresivo, porque hablábamos de que parálisis cerebral es una condición que va a ser para toda la vida, pero no necesariamente es debido a una lesión cerebral que se va a poner peor. No, la lesión, por definición, la lesión cerebral es estática. Eso quiere decir que no es progresiva, que no se va a poner peor. Que no empeora, pero las manifestaciones de la lesión y los síntomas físicos y del sistema motriz no siempre son estáticos, o si pueden cambiar, pueden evolucionar, así como dijo la doctora Meneses, durante la vida del individuo. ¿Por qué no nos habla un poquito más, doctora Reyes, de esa parte, de la parte motora y, o sea, cuáles son esas manifestaciones y cómo pueden empeorar a través de los años? Aunque la causa, o sea, la lesión no se empeora, las manifestaciones físicas sí pueden progresar. Sí. ¿Por qué no nos habla un poquito más de eso? Sí, claro. Entonces, cuando yo pienso de las manifestaciones físicas de la parálisis cerebral, pienso del tono motriz y hay diferentes tonos. Hay algunas veces donde hay hipertonía, donde es una tendencia que los músculos están tensos. Hay otras también de hipotonía, que es un término de las tendencias o un término que describe tendencias a los músculos estar flácidos. Ahora, cuando tenemos hipertonía, los músculos están tensos y a veces cuando va creciendo el individuo, no está, los músculos no siguen el crecimiento como de los huesos y del individuo, entonces pueden causar contracciones en las articulaciones y ya después también cuando el individuo tiene más contracciones, cuando pesa más, cuando está más alto, entonces la manera de que camina también puede cambiar. Entonces es un ejemplo, como los síntomas pueden cambiar aunque la lesión esté constante o estática.
Entonces, nada más para aclarar un poquito. Entonces, el paciente con parálisis cerebral tiene debilidad, primero, por eso dice parálisis, ¿verdad? Quiere decir debilidad, pero también puede tener alteraciones o anormalidades en el tono muscular, que es cómo se siente el músculo cuando el paciente está en reposo, cuando no se está moviendo, y puede que tenga el tono bajo o puede que tenga el tono alto. Cuando tienen el tono alto, en unos músculos es más que en otros y entonces puede alterar el rango de movimiento de esa articulación y producir contracturas, o sea que el músculo, como el hueso va creciendo a una velocidad y el músculo va en otra, entonces la articulación no se puede mover y eso es una contractura que puede afectar más pues el desempeño del paciente o de la persona para poder moverse. ¿Es lo que estamos diciendo? ¿Hay algún otro tipo de alteraciones que pudiéramos nosotros mencionar? Sí, entonces vemos las alteraciones del tono muscular. Ya mencioné la hipertonía y la hipotonía. También hay disquinesia, que es movimientos de los músculos excesivos. En la categoría de disquinesia hay distonia, que es cuando los músculos se mueven involuntariamente y ocurre cuando el individuo intenta mover otras partes del cuerpo o cuando tiene emociones fuertes. Esa es la disquinesia. Ahora, la espasticidad es diferente, pero a veces se pueden ver muy, muy similares. Entonces, la espasticidad es cuando los músculos están tensos y esto ya, así como usted explicó, causa que las articulaciones se atrapen o que no se pueden mover libremente. Y entonces, este efecto en las articulaciones es más pronunciado cuando las articulaciones se mueven rápido, pero es constante. O sea, lo vemos cuando el niño está dormido o despierto, esta espasticidad siempre está así. A la diferencia con la distonia, que vemos que varía mucho, casi no se ve cuando el niño está dormido o lo vemos más cuando hay intención de movimiento o emociones. Entonces tenemos debilidad, tenemos problemas del tono muscular que ya hablamos y también tenemos la posibilidad de que haya movimientos anormales que usted le llamó disquinesia, que quiere decir pues anormalidades del movimiento y pueden presentarse diferentes alteraciones en ese sentido. Entonces, es una combinación, pues, de muchas cosas, no es nada más una sola cosa. El paciente tiene debilidad, tiene problemas del tono muscular y tiene probablemente problemas o movimientos involuntarios como la distonía, o puede ser corea, o puede ser otro tipo de anormalidades. Muy bien. Bueno, y me imagino que también podemos hablar de problemas de alteraciones en la sensación, la sensibilidad del paciente, ¿verdad? Hay pacientes que pues, no reciben la señal de los nervios en el cerebro y pues no saben dónde están en el espacio, tienen que utilizar sus ojos para poder ver dónde están caminando, cómo se están moviendo. Entonces, no nada más es cuestión motora, es cuestión también del sistema sensorial. Sí. Entonces, bastante complejo, doctora, ¿verdad? O doctoras. Es bastante complejo y por eso, como decía la doctora Meneses, se necesita de un equipo multidisciplinario para poder, pues, evaluar todas estas alteraciones. ¿Cómo podríamos dividir o clasificar, si ustedes quieren, la parálisis cerebral? ¿Nos podría decir, doctora Reyes, cómo clasificarla? Ya nos habló de hipotonía, ya nos habló de hipertonía, pues ahí son dos grupos. Sí. ¿Hay alguna otra forma de clasificar a la parálisis cerebral? Sí, hay dos formas más específicas. La primera es cuando clasificamos el lugar del cuerpo, la anatomía que está afectada. Entonces, ahorita voy a enseñar unos videos. El primer tipo de la que voy a hablar es de la parálisis cerebral dipléjica. Entonces, este es un tipo de parálisis cerebral que afecta las dos piernas. Entonces, vemos aquí, tengo un video que estamos enseñando. Aquí vemos a esta niña que, aunque no se ve muy bien, está usando los brazos bien para sostener el caminador.
pero vemos cuando está tomando pasos, tiene dificultad moviendo las piernas. Este tipo de parálisis cerebral es dipléjica y aquí cuando vemos que se está moviendo el pie, que está temblando un poco, este es un tipo de espasticidad que vemos en las dos piernas. Este tipo de espasticidad no se ve en este individuo en los brazos y entonces por eso lo clasificamos como dipléjica, este tipo de parálisis cerebral. La segunda parálisis cerebral que voy a explicar es el tipo de parálisis cerebral que es cuadripléjica. Y ahorita vamos a poner un video de este tipo de parálisis cerebral. Entonces, en este tipo de parálisis cerebral vemos que afecta, los movimientos abnormales están afectados en los dos brazos y en las dos piernas. Entonces, es bilateral y en este tipo de parálisis cerebral vemos que si vemos la resonancia magnética o las imágenes del cerebro de estos individuos, vemos que hay lesiones más desparramadas por todo el cerebro. La tercera tipo de parálisis cerebral es de hemiplegia y este tipo de parálisis cerebral es cuando es unilateral, o sea que afecta solamente a un brazo o una pierna del mismo lado. Aquí en este video vemos que este niño está caminando con dificultad moviendo la pierna derecha y el brazo derecho tampoco se mueve con la misma facilidad que el brazo izquierdo. Cuando vemos este tipo de parálisis cerebral, muchas veces identificamos una lesión en un lado del cerebro solamente. Y sabemos que el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Así es que si este niño tiene dificultad moviendo el lado derecho del cuerpo, yo esperaría ver una lesión en el lado izquierdo del cerebro. Muy bien. Doctora Reyes, me imagino que esto tiene implicaciones a qué nivel el paciente puede funcionar. O sea, si un paciente tiene o una persona con parálisis cerebral tiene la forma de cuadriparesia o cuadriplejía que afecta a las 4 extremidades, pues lo más seguro es que va a tener más problemas para caminar y va a requerir probablemente de andador o de una silla de ruedas, mientras que el que nada más tiene una parálisis cerebral unilateral, como le llamó usted, hemiplegia, pues ese paciente y lo más seguro es que va a poder caminar y a lo mejor requiere de una ayuda, de alguna ortesis, pero, o sea, esta clasificación se va a relacionar con el nivel de funcionalidad del paciente. Sí, y eso me trae a la tercera clasificación. Entonces ya hablamos de clasificación de diferencia motriz, de la anatomía, y esta es la clasificación de función. Entonces, usamos la clasificación funcional de movilidad gruesa, que es un sistema para categorizar cómo se mueven y funcionan las personas con parálisis cerebral. No es que queremos categorizar para decir que los individuos solamente van a poder hacer algunas cosas, sino nos ayuda a las personas médicas a predecir cómo pueden tener cambios de movimiento las personas en diferentes clasificaciones y también para ayudarnos a determinar cuáles son los tratamientos que vamos a escoger. Así es que aquí vemos el nivel 1, es una categoría que describe a individuos que caminan en todo medio ambiente sin ayuda. Pueden subir y bajar escaleras sin barandal y pueden moverse en lugares o en espacios que no son fáciles de moverse o que no son planos. En el nivel 2 es una categoría que describimos a las personas que que necesitan ayuda para maniobrar superficies irregulares o moverse en superficies irregulares y muchas veces sí necesitan ayuda cuando suben y bajan las escaleras con un barandal o con alguien que les provee soporte. Ya en el nivel 3 vemos individuos que usan un dispositivo de movilidad y a veces para caminar las distancias comunitarias pueden necesitar una silla de rueda.
Ya en el nivel 4 son los individuos que usan primariamente una silla de ruedas para moverse, aunque tienen buen control y soporte del cuello y del tronco también. Y luego ya en el nivel 5 son los individuos que necesitan toda ayuda para poder sostenerse cuando están sentados y también para toda su movilidad. Entonces ya los individuos que tienen movilidad solamente en la silla de ruedas, muchas veces pensamos también en diferentes tratamientos como a un individuo que tiene un nivel 4 o 5, muchas veces revisamos las caderas con más frecuencia porque sabemos que en ese nivel las caderas se pueden desplazar más que en los otros niveles. Muy bien, entonces esta clasificación funcional que nos acaba de describir, que en inglés, en las siglas de inglés es el GMFCS, Gross Motor Function Classification System. Usted nos ha dicho que el grado 1 o el nivel 1 es el más leve, es un paciente que es muy funcional, puede participar en muchas cosas, en deportes y en otras cosas. Bueno, no que los más afectados no puedan, pero lo van a tener que hacer de otra forma, ¿verdad? O sea, todos pueden participar, pero vamos a tener que adaptar más para uno que tiene el grado más severo de movilidad, que es el 5, que de 1-1. Pero es importante para guiarnos a todos, a los que vemos estos pacientes y a las familias, y ver cómo podemos nosotros manejar mejor a este tipo de pacientes y poderles dar la mejor oportunidad de participar. Muy bien, entonces, gracias por explicarnos todo esto, doctora Reyes. Yo ahora quisiera preguntarles a los tres, ok, aquí está el papá y la mamá de un niño que lo acaban de diagnosticar con parálisis cerebral. Ahora, ¿qué hago? Me acaban de decir que mi hijo o mi hija tiene parálisis cerebral. ¿Qué voy a hacer? Doctora Meneses, quisiera usted comenzar a decirnos qué se puede hacer. Con mucho gusto, sí. Primeramente les quiero decir que cada persona, cada niño, cada niña con PC es única y va a tener necesidades tanto como fortalezas únicas. La familia se debe de sentir a libertad de hacerle cualquier pregunta al equipo médico para poder educarse sobre este diagnóstico de su hijo o de su hija. A la misma vez, la familia se debe de considerar como experta en cuanto a estas necesidades y puntos fuertes del niño, ya que los conoce mejor que nadie. Se tiene que respetar eso y quiero que los padres sepan eso de una manera muy, muy fuerte. La meta es establecer una colaboración con el equipo médico a lo largo de la vida, como todos hemos decidido, a lo largo de la vida de la persona con PC para brindarle una atención muy, muy completa. Como la doctora Reyes nos estaba enseñando los videos y las clasificaciones, no queremos decir, ok, si un niño está en el nivel 5, nunca va a poder hacer ciertas cosas, pero la familia y el niño y la niña, cuando crezcan, tienen que tener expectativas claras y también esperanza que, ok, ella está en este nivel, pero podemos adaptar las cosas y nos podemos adaptar psicológicamente. Así podemos prevenir trastornos como la depresión y la ansiedad. Y desde el principio se debe de establecer un monitoreo de la salud y del desarrollo también en general con un pediatra. Y en los casos más complejos se consulta con un pediatra especializado en desarrollo y comportamiento. En especial nos enfocamos en las motricidades, ya que estas pueden ser muy afectadas, ¿verdad? Están muy afectadas, como la doctora Reyes ya nos ha dicho. Por ejemplo, la motricidad gruesa le ayuda al niño a gatear, darse vueltas, caminar y bailar, ¿verdad? Y en los niños que no tienen PC, esto se realiza durante el primer año. Y en los otros les tenemos que dar apoyo para que puedan alcanzar lo más posible. La motricidad fina le ayuda a recoger una galleta y a señalar los objetos. La motricidad oral a veces podemos ignorar eso un poquito porque a veces desde el principio no es tan obvio, pero le ayuda al niño a comer y también a hablar y platicar. La familia puede tener un papel muy importante en esta vigilancia de las motricidades, así como en la estimulación de estas. Por ejemplo, las observaciones sobre las destrezas y el practicarlas se pueden incorporar
en las actividades dentro del hogar. Por ejemplo, si tenemos un niño y queremos leer un libro con él, vemos cómo se mueve hacia los estantes para escoger el libro, lo cual representa la motricidad gruesa. Cómo toma el libro, cómo pasa por las páginas y cómo señala los dibujos en el libro, representa la motricidad fina. También nos fijamos en cómo trata de hablar y producir sonidos vocales mientras que le leemos el cuento, representando el habla y también el lenguaje en un contexto social. Le podemos apoyar en la práctica de las motricidades ofreciendo un refuerzo a las terapias formales, empezando dentro del hogar. Muy bien, entonces, doctora, con lo que nos acaba de decir, pusimos mucha atención, que la familia es parte del equipo, ¿verdad? Esto es un equipo y la familia es una parte muy importante de ese equipo, ya que ellos son los que viven con el niño o la niña con parálisis cerebral todos los días, son los expertos en esa personita, ¿verdad? La segunda es de que hay diferentes áreas de motricidad, pues la gruesa, la fina y la oral, ¿verdad? Que tiene que ver con deglución, que tiene que ver con masticación y con lenguaje. Entonces vamos a necesitar un grupo de personas especialistas que nos ayuden con todo esto. ¿A quién usted invitaría o diría que es importante que sea parte de ese equipo multidisciplinario, aparte de la familia y del pediatra del desarrollo? El pediatra, y en los casos más complejos, como ya hemos dicho, un pediatra de desarrollo y comportamiento que tiene más especialización, ¿verdad?, en el desarrollo a lo largo de la vida. Y también yo pienso que lo que va a guiar la selección va a ser los asuntos médicos y psicológicos que sean más prominentes, ¿verdad?, en cada etapa del desarrollo. Pero típicamente requiere de neurología, porque sabemos que los niños con PC tienen ataques, crisis, convulsiones o corren un riesgo y van a necesitar vigilancia. Sabemos, como la doctora Reyes nos enseñó, que la motricidad es algo muy, muy importante. Entonces, un médico de rehabilitación también es súper importante para guiar a la familia en cuanto a tratamientos, intervenciones, fármacos. Alguien como el doctor Wimberly, ¿verdad?, si se necesita una cirugía, o para preparar a la familia y decirle, ok, en este momento tal vez no es necesario, pero estamos anticipando que tal vez ya cuando el niño tenga 5 años o 6 años, esta cadera ya no va a estar en su lugar y el niño va a necesitar una cirugía. La persona como la pediatra, o puede ser el neurólogo, el médico de rehabilitación, el pediatra de desarrollo, alguien tiene que coordinar los servicios, ¿verdad?, y mantener un control muy específico, y esa persona se encarga de comunicarse con todas las disciplinas. Así las puede invitar cuando su papel sea más importante en estos momentos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces es bien importante que haya un coordinador o coordinadora de todo este equipo multidisciplinario que va a estar actuando de acuerdo, como usted dijo, a las necesidades que tenga cada paciente. ¿En qué edad, doctora Meneses, empezaría, recomendar usted la terapia física, ocupacional, del lenguaje? Sí. ¿Cuándo debe uno empezar esto? ¿Se espera uno o empieza inmediatamente? La intervención temprana es lo que necesitamos. Sabemos, tenemos literatura, evidencia, que la intervención temprana va a fomentar los mejores resultados, ¿verdad? Porque sabemos que durante los primeros 3, 4 años tenemos un crecimiento muy acelerado por todo el cuerpo y en especial en el cerebro. Esas conexiones entre neuronas se están estabilizando, y si no se estimulan con terapia en cualquier niño, se van a perder. Y en especial tenemos que vigilar a los niños que tengan un diagnóstico de PC para fomentar esas conexiones y darle pues la mejor oportunidad posible de tener un desarrollo muy positivo. Entonces, el diagnóstico temprano es importante para poder tener una intervención lo más temprano posible. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Doctora Reyes, ya el niño está creciendo,
Usted es pues médico especialista en medicina física y rehabilitación. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son otros aspectos que hay que ver con el niño que empieza ya pues, a cruzar ese periodo de la infancia? Doctora, no la puedo escuchar. Muy bien. Entonces ya cuando los niños ya pasaron infancia, ya cuando están un poquito más grandes, como entre los 3 y 7 años de edad, estamos viendo que ya están creciendo rápido. Entonces, como expliqué más temprano, cuando vemos un periodo de crecimiento rápido, aunque la lesión de la PC es estática, vemos que en este periodo de crecimiento podemos ver cambios musculoesqueletos o esqueletales. Entonces, por eso estamos en mi práctica, lo que estoy viendo cómo se están moviendo los niños, cómo se están moviendo las articulaciones, cómo está el tono y si el tono está interfiriendo con las habilidades motrices de los niños. Entonces ya en este periodo estoy también accesando si hay algún tipo de ortosis que pueden ayudar con la movilidad para mantener tensión en el músculo para que no se haga muy corto, se esté estirado el músculo. También a veces las ortosis las usamos porque con la espasticidad y con contracturas podemos ver que los niños se están tropezando, se están cayendo y a veces las ortosis pueden ayudar a que los niños marchen y caminen mejor y que se sientan más seguros en el piso. A veces también en este periodo estoy viendo si hay intervenciones de tono como medicamentos y vemos tono que se manifiesta en todos los brazos y las piernas, o también si veo que hay tono que se manifiesta más bien localizado, pues estoy asesorando para ver si el individuo es un candidato para la toxina botulínica. También, aunque ya no estén en el periodo de desarrollo que es crítico, todavía podemos ver y accesar si hay algunas terapias que pueden ayudar con las destrezas más avanzadas para ver si podemos ayudarles como correr mejor, brincar mejor o moverse mejor y tener la movilidad y la manera de moverse con más independencia. Es lo que queremos promover es la independencia, la seguridad y también la felicidad de los niños. Esas son las cosas que estoy viendo más bien entre los 3 y 7 años de edad. Entonces, doctora, usted está monitoreando el progreso de este paciente, estar seguro de que no empiece a desarrollar otro tipo de problemas o complicaciones, como mencionó las contracturas, o que la espasticidad esté interfiriendo para usted intervenir y prevenir más problemas. Me imagino que todo esto es en coordinación con los terapeutas físicos y ocupacionales que están pues estirando las articulaciones y también trabajando en el fortalecimiento de los músculos y en el balance, el equilibrio del paciente para que pueda tener un mejor desempeño y pueda participar más en las actividades que son importantes para ellos. Y es lo que siempre pensamos y es lo que cuando hablo con las familias es lo que les digo, es que mi meta no es necesariamente que la articulación se mueva igual que la otra articulación al 100%. La meta más bien es promover la participación del niño y del individuo para que esté involucrado en programas comunitarios, programas de recreación y programas de deporte y para que sean exitosos en su medio ambiente, o sea, la escuela o en lo que ellos quieren hacer. Muy bien, gracias.
Ahora le voy a preguntar al doctor Wimberly, que pues no le he preguntado mucho, pero él es ortopedista pediátrico. Como ustedes saben, los ortopedistas son los que se encargan de, pues, de los problemas de los huesos, de las articulaciones, de los músculos también, de la espina dorsal. Entonces, al doctor Wimberly le quiero preguntar, ¿cuál es el rol del ortopedista en el paciente con parálisis cerebral? So, do you understand the question? Yes, Voy a estar traduciendo al Dr. Wimberly del inglés al español, así que ténganme paciencia. I'm very sorry. My Spanish is not good enough to do this independently. So Me lo siento mucho que mi español no es tan bueno como yo quisiera y hacer esto independientemente. Gracias. Sure. So as an orthopedic surgeon, we tend to take care of bones and joints in these kids and make sure that their function is optimized. Entonces, como ortopedistas, nosotros nos encargamos de vigilar y de ver el funcionamiento de los huesos y las articulaciones y que estén trabajando de la forma más óptima. And so there are some things that every child with cerebral palsy needs to be looked at, and then there are some very individual things that your child may or may not need, depending upon their level of ability. Entonces hay cosas generales que podríamos decir que son importantes para todos los niños con parálisis cerebral y otros que van a ser muy específicos para una persona en particular. So just as Dr. Reyes has told you, we classify children according to their functional ability. Y como les acaba de decir la doctora Reyes, clasificamos la parálisis cerebral en niños de acuerdo a su nivel de funcionamiento. And that's important for me as an orthopedic surgeon because perhaps a goal of a surgery in a child that's out playing soccer may be a bit different than a child that needs a bit more help and is in a wheelchair. Y para mí, como un cirujano ortopedista pediátrico, es importante saber ese nivel de funcionamiento porque va a ser diferente para un niño que está jugando soccer o fútbol, mientras que otro niño puede estar en una silla de ruedas. So when we see children when they're very young, it's rare that they need surgery. Cuando nosotros vemos a los niños con parálisis cerebral muy jóvenes, muy chicos, es raro que vayan a necesitar una cirugía. So that's why we have our team with Dr. Meneses and Dr. Reyes who are able to help children as they get older. Y ahí es donde tenemos nosotros en el equipo a personas como la doctora Meneses y la doctora Reyes y que los van a estar tratando hasta que el niño se hace más grande. So in general, if we're talking about lower extremities, we watch their hips. En general, si estamos hablando de los miembros inferiores, o sea, las piernas, pues nosotros vigilamos mucho las caderas. And in children who are not walking well, those hips can slowly lose their position. Bueno, doctor Wimberly, usted es un cirujano ortopedista y me gustaría que nos dijera o le dijera a las familias que nos están viendo cuál es el rol del ortopedista a lo largo de los primeros años de la vida del niño o la niña con parálisis cerebral. So thank you very much. I'm going to use Dr. Delgado to translate for me. My role as an orthopedic surgeon is always to optimize function of your child. Bueno, muchas gracias. Voy a utilizar al doctor Delgado para que me traduzca. Mi rol como ortopedista es ayudar a que el niño o la niña con parálisis cerebral tengan una función al máximo. And that can change just as your child grows. Y eso puede cambiar a como el niño va creciendo. It's not unheard of, but fairly rare for a young child under the age of 4 or so to need an orthopedic surgeon. No es absolutamente raro, pero sí poco frecuente el que un niño abajo de los 4 años de edad con parálisis cerebral tenga cirugía. But we like to keep an eye on certain things as children grow, especially their hips. Nos gusta en esa edad mantener mucho la vigilancia de algunas cosas, sobre todo cuando el niño va creciendo, y esto incluye las caderas. And it's recommended that children have an X-ray of their hips at first presentation to an orthopedic surgeon or around age 2. Y se recomienda que se haga una radiografía de las caderas cuando el niño se presenta por primera vez con el ortopedista o a más tardar a los 2 años de edad. And it doesn't have to be an orthopedic surgeon, but you need someone who understands the potential hip difficulties that children can have to see them young.
Y no necesariamente tiene que ser un ortopedista el que haga esto, lo puede hacer otro médico, pero sí debe ser una persona que entienda bien cuáles son las complicaciones que puede haber con la cadera en un paciente con parálisis cerebral. And just as you have heard from my partners, we do think about children's functional levels. So perhaps a surgical goal for a child that is running around may be a little bit different than a child who really needs more help and uses a wheelchair for mobilization. Y como han escuchado de mis colegas, pues ponemos mucha atención en cuál es ese nivel de funcionamiento motor que tiene el niño. No va a ser lo mismo un niño que puede estar jugando fútbol o soccer y un niño que está en una silla de ruedas. And I'm mainly, as you can see, focusing on the lower extremities, the legs, but there's certainly function in the upper extremities that's equally important. Y bueno, han visto que estoy enfocándome mucho en las piernas o en los miembros inferiores, pero también es importante poner atención en la función de los brazos y de las manos. And so as an orthopedic surgeon, what I'm capable of doing is perhaps improving range of motion or changing muscle pull to get a more normal appearance, if you will, or cutting bone or doing other things that will improve a child's functional ability. Y bueno, como ortopedista, mi función es ver si podemos mejorar la función del paciente, pues mejorando el rango de movimiento de una articulación o cortando o cambiando el alineamiento de algunos músculos o cortando huesos para mejorar el alineamiento, etcétera. And as you have heard also, many children can be managed with their tone, with botulinum toxin or other medications when they're very young. Bueno, como ustedes han escuchado, muchos niños pueden manejar el problema del tono muscular con medicamentos como puede ser la toxina botulínica. But sometimes those efforts just start to lose their ability to provide improvement to the child, and so we turn to surgery. Y entonces este efecto puede ser, estos medicamentos pueden ser efectivos cuando el niño está joven, pero como va creciendo puede empezar a perder ese efecto y entonces tenemos que pensar en tratamientos ortopédicos. So it's very common that we start talking about surgeries around 5 or 6 years of age. Y entonces es común que empecemos a hablar de posibles cirugías cuando el niño tiene 5 o 6 años de edad. But the benefit of me knowing your child when they're even younger is that we can help you understand what may be coming up in the future and what to watch for. Y el beneficio de que yo me involucre cuando el niño está joven es de que puedo ayudar a la familia a ver lo que puede pasar en el futuro y también ayudarlos a que observen cuidadosamente algunos aspectos de su cuidado. And we certainly look at everything in every child, their spine, their hips, their hands, their feet. Y podemos nosotros estar viendo pues muchas cosas del niño, como pueden ser la espina dorsal, las caderas, los pies. But as children get older and develop interests, we again focus on their function. So if there is a need for a brace that doesn't fit because of a poor foot position, then we talk about surgeries to get a child into that brace that they would benefit from. Pero también nosotros vemos cómo podemos utilizar algunas ortesis para poder ayudar a que algunas partes de la anatomía pues estén en la posición más óptima para mejorar función. So that's what we want to do. We want to watch your child as they grow, make sure that we're providing the best opportunity to maximize their abilities. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Estamos nosotros observando la evolución del niño para poder mejorar su capacidad motora y su participación. Yes. Muchas gracias, doctor Wimberly. Ciertamente el cirujano ortopedista es fundamental en el equipo del cuidado de pacientes o personas que tienen parálisis cerebral. Y gracias por todo el esfuerzo y el trabajo que usted hace en el Hospital de Scottish Rite para beneficio de estos pacientes. Well, thank you. Doctora Meneses, ¿cómo podemos nosotros, o sea, se ve que el proceso que se lleva a cabo para poder
pues ayudar a la persona con parálisis cerebral, pues es algo complejo. ¿Existe alguna forma de poder ver todo el cuadro grande y que las familias puedan entender en qué forma esa personita con parálisis cerebral está progresando? Muchas gracias. Sí, y pienso que todos en este equipo utilizamos este contexto de la clasificación internacional, ¿verdad? De la función, y específicamente les enseño en la imagen el contexto para niños y jóvenes. ¿Okay? Y vemos todas las dimensiones de la persona en su totalidad, empezando con la condición de salud. En este caso sabemos que hablamos de un diagnóstico de parálisis cerebral y eso va a variar entre niños, pero es algo constante y de por vida. Importante es mencionar, cuando un niño recibe este diagnóstico, usualmente es durante los primeros 2, 3 años de la vida, y es importante estabilizar todos los sistemas corporales que se ven afectados. Así el niño puede tener resultados mejores a lo largo de la vida y, como ya hemos visto, requiere de un equipo multidisciplinario. Si vemos la parte un poquito más para abajo, en los cuadritos, funciones y estructuras corporales. Esto se trata de todo lo que ayuda al cuerpo a funcionar, que ayuda al organismo a realizar todo lo que se necesita para sobrevivir. Estamos hablando del sueño, de las respiraciones, de la alimentación, de los movimientos, de la función respiratoria. Las actividades y la participación tienen interacciones con esta condición de salud, tanto como las funciones afectadas. Y la meta es estabilizar y también estimular al niño y dar educación para que el niño tenga mayor participación, mayor habilidad de tener actividad en su vida. Y la actividad puede ser algo físico, pero también hay niños que les encanta la música, leer, participación en trabajo voluntario, y todo esto se puede apoyar usando este contexto cuando vienen a sus visitas con los médicos y con el equipo. Y en la parte más para abajo, aquí tenemos los factores contextuales y ambientales. Se refiere a el entorno de la familia, la comunidad, el estado, el mundo, ¿verdad? Porque ahorita estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces, los niños con PC se consideran como niños más vulnerables, ¿verdad? Por cambios en las funciones y estructuras corporales. Y la familia, como ya hemos dicho, es un factor tan importante porque el niño pasa casi todo el tiempo con la familia. Están con él 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando el niño ya está creciendo más, nos tenemos que enfocar también en la escuela, que el niño tenga un programa adecuado, apropiado, gratuito, que reconozca el diagnóstico y la importancia de la actividad y la participación. Los factores contextuales personales, me gusta mucho, es como el último cuadradito, pero es algo tan esencial. Como empecé a decir, cada persona es única, entonces podemos hablar del diagnóstico y que es de esta clasificación 4, 5, 3, pero cada persona tiene un temperamento, un carácter, una personalidad que va a manifestarse en cierta manera, y se tiene que respetar eso en este proceso de ordenar terapias, planear cirugías y formular intervenciones. El niño se tiene que adaptar. Este ajuste del niño o la niña a su condición afecta su estado emocional, su conducta, su aprendizaje y su progreso hacia la independencia, que es una meta muy importante, y me gusta hablar de esta meta incluso cuando me traen con mucho gusto un niño de 2 meses, 3 meses, y tenemos esa alegría.
de decir, el niño sí tiene un diagnóstico muy específico, que es crónico, pero vamos a trabajar para que este niño tenga lo máximo de independencia. Me encanta su explicación, doctora Meneses, y realmente me gusta mucho esta clasificación de funcionamiento, discapacidad y salud, porque por dos razones me gusta. Una es porque nos ayuda a enfocarnos en lo que sí se puede, en lo positivo, nos da esperanza, ¿no? Que es tan importante para las familias que tienen una personita con parálisis cerebral y para aquellos que tienen parálisis cerebral. Claro. Y segundo es que nos ayuda a ordenar en este marco de referencia los diferentes aspectos, porque para la familia lo más importante no es la espasticidad, aunque sí es importante en cierta forma para nosotros, porque con ello vamos a poder mejorar la participación, que eso es lo más importante para la familia, es cómo mi hijo puede participar mejor en los deportes, cómo puede ir a la escuela, cómo se puede subir al camión que lo va a llevar a la escuela, cómo puede comer con sus amiguitos, cómo puede jugar. Entonces, la clasificación nos ayuda a enfocarnos en esa participación y todo lo demás fluye hacia allá. Entonces, lo que hacemos con la espasticidad, con la terapia, con todas las cosas médicas, siempre hay que mantener en mente cuál es la meta, ¿verdad? Que usted hablaba de independencia. Queremos que ese niño o niña sea lo más independiente y más feliz que pueda ser, claro, con los impedimentos que tiene, pero podemos adaptar el medio ambiente, podemos hacer muchas cosas con tecnologías para que esa persona pueda tener una mayor participación. Sí, no, muchas gracias. Y también quería mencionar, a veces todos como médicos, como padres, como terapeutas, nos podemos perder porque estamos como en un túnel, nomás viendo un cuadradito de la clasificación. Y esto nos ayuda mucho a organizar y nos recuerda de, son muchos otros factores que se tienen que considerar. Y como usted dijo, la felicidad, esa alegría, esa esperanza, mantener eso a lo largo de la vida también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué no? Ya hemos hablado mucho de tratamientos, de manejo. Yo no sé si sea importante enfatizar algunas cosas, pero yo creo que ¿por qué no más bien hablamos de cuáles serían los últimos consejos que ustedes les darían a la familia que tiene una persona con parálisis cerebral en cuanto al manejo se refiere? ¿Quiere usted empezar, doctora Meneses? Claro que sí. También le quería preguntar a la doctora Reyes si quería incorporar algo más, porque hablé mucho. Lo siento, doctora Reyes. No puedo, lo siento. Doctora Reyes, ¿usted tiene algo más que agregar a lo que acaba de decir la doctora Meneses? Sí. Muy bien. Entonces, quiero dar un ejemplo de cómo podemos contextualizar nuestras metas del tratamiento a algo más grande y no solamente la espasticidad. Entonces, aquí voy a utilizar un video para demostrar esto. Entonces, aquí tenemos un niño que tiene espasticidad en el lado derecho del cuerpo, en el lado izquierdo del cuerpo. Y vemos que está caminando de puntitas en ese lado del cuerpo. Ahora les voy a decir, vemos la espasticidad, pero lo que me dijo la mamá es que él se cae mucho. Cada vez que le tocan esa pierna se enoja, empieza a llorar. Y muchas veces cuando no puede correr y se cae y no puede estar jugando con sus hermanos, él se siente triste. Entonces, cuando vi a este individuo y vi que tenía una espasticidad, hablé con la mamá sobre un tratamiento con toxina botulínica para ver si este tratamiento le ayudaría a usar una férula, una ortosis, para ver si ya se puede caer con menos frecuencia. Entonces, ahorita les vamos a enseñar un video donde ya después de unos tratamientos con toxina botulínica y también con unos yesos, él pudo empezar a caminar con el pie más plano, y aquí lo vemos caminando con el pie más plano. Ya se estaba cayendo menos, su comportamiento cambió, ya también en las visitas con nuestro
con nuestro equipo estaba interactuando más, estaba llorando menos, y luego ya también le dimos después el tratamiento con la férula o con la ortosis. Entonces, ya después de que estuvo usando la ortosis, ya no se estaba cayendo, ya estaba jugando más con sus familiares, con sus hermanos, hermanas, y sí vimos nosotros que su comportamiento y su habilidad de interactuar con nosotros ya era mucho más feliz. Cada vez que me veía al principio y que le estiraba esa articulación, se enojaba tanto conmigo y ahora ya no se enoja tanto conmigo. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos contextualizar nuestros tratamientos, no solamente enfocarnos en la función del cuerpo, pero también de la participación y las actividades del niño. Muchas gracias, doctora Reyes. Yo creo que eso ejemplifica muy bien cómo utilizamos esta clasificación internacional del funcionamiento. Me gustaría terminar pues preguntándoles a ustedes qué es lo que ustedes les dirían a estas familias que están viendo este video. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Entonces yo lo que les diría, y ahorita también vamos a ver a todos los participantes, pero yo lo que les diría es que, así como dijo la doctora Meneses, no hay que enfocarnos nomás en una cosa pequeña, hay que ver todo el retrato, hay que ver la situación, el medio ambiente, y también tenemos que pensar que todos los niños con parálisis cerebral son muy diferentes. No podemos tener solamente una receta que le va a ayudar a todos los niños. Entonces tenemos que individualizar cada tratamiento, cada intervención, no solamente para la estructura del cuerpo estemos enfocándonos en eso, sino también para promover la participación y las actividades. Doctora Meneses, ¿usted tiene un mensaje final para las familias? Primeramente, los admiro mucho a los padres, a los familiares y las personas con PC por sus esfuerzos, sus preguntas, sus sacrificios por sus hijos. Y les quiero decir que aprendemos mucho de ellos. La doctora Reyes nos estaba contando de una visita con un paciente específico. Y tenemos muchos cuentos así, ¿verdad? Yo pienso que todos los tenemos. Aprendemos muchísimo de ustedes. Muchas gracias. Y hablamos mucho de intervenciones y fármacos y cirugías. Y todo eso es importante, ¿verdad? Para que el niño tenga una vida plena y sana y saludable. Pero les quiero decir que también el tiempo en familia y con seres queridos, con todo el amor que está en ese entorno, también cuenta como terapia y tiene muchos beneficios. Por ejemplo, las comidas compartidas en familia, los libros, como ya hemos dicho, la música y los proyectos de arte en el hogar, los paseos por el vecindario, conociendo a los vecinos o por el parque, el aprender cómo cuidar y jugar con mascotas, y también actividades en iglesias o en los grupos comunitarios. Entonces, muchas gracias y juntos podemos colaborar para atender a sus hijos con PC. Muchas gracias, doctora Meneses. Dr. Wimberly, are there any final words that you would give to the family or families who are watching us here? What kind of advice would you give them? Final words. Can you wrap it up? Sure. So from an orthopedic surgery standpoint, we're working on function. Can you hear me? Yeah. Okay. We're working with function. And so remember, as you've already heard, your child had an injury when they were an infant, and that's static. It's done. It doesn't necessarily progress. And so we want kids to have all of their ability maximized. So if they are interested in sports, we want to find them some adaptive games. If they're interested in learning some new skills that are important to them, we want them to learn that. And my role as an orthopedic surgeon is to ensure that there's not a bone or a joint that impairs that.
Bueno, como cirujano ortopedista, pues estamos enfocados en la función. Queremos que el paciente o el niño con parálisis cerebral pueda maximizar su participación en las actividades que son importantes para ellos. Si vemos que una articulación o un hueso interfiere de alguna forma para que eso se pueda lograr, pues ahí es donde yo intervendría y podríamos obtener un mejor resultado. Muchas gracias. Sure. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido realmente una experiencia muy, muy enriquecedora. Sé que ustedes dan sus vidas para poder apoyar a estas familias que tienen niños y niñas con parálisis cerebral. Creo que el mensaje final que podemos dar es de que hay esperanza. Hay esperanza, podemos hacer cosas buenas juntos para mejorar la calidad de vida y la participación, como ya se ha dicho múltiples veces, de estos niños en sus vidas diarias. Para esto se requiere un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, porque necesita estar también comunicándose unos con los otros, un coordinador que es tan importante para darle el apoyo necesario en todos los aspectos a este niño o niña que tienen el diagnóstico de parálisis cerebral. Ha sido un placer, les agradezco mucho a ustedes, panelistas, que nos hayan participado, sus experiencias y sus consejos, y esperamos tener otro evento como este para poder continuar con la educación sobre la parálisis cerebral. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias a todos.